recomendaciones invaluables sobre nuestros animalitos es Celia Tapia. Buen día, Celia, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Bien, Hola, Celia, buen día. gracias ahí por una vez más tomarte estos minutos para charlar con nosotros. Además, con estas temperaturas altas que apremian justamente y que nos obligan a tomar recaudos. Por eso hablemos sobre estos golpes de calor que pueden sufrir los animalitos, cómo cuidarlos. Sí. Sí, tal cual. Están empezando a venir las altas temperaturas. No sé si se escucha el ruido ambiental porque están construyendo acá al lado. Un poquito. No te preocupes. Si se escucha bien lo que yo hablo. Vamos a prestar atención. Empiezan a aparecer estas temperaturas por encima de 30, 35 grados y se vuelve a renovar el peligro de los golpes de calor. ¿Qué es el golpe de calor? Básicamente es una hipertermia, ¿sí? Nosotros tenemos una temperatura corporal determinada. En el caso de los perros y los gatos está entre 38 y 39 grados, es más lo normal, sería lo esperado, lo normal, lo fisiológico. Cuando se produce un aumento por encima de los 42 grados de esa temperatura corporal, que se produce debido a que la temperatura ambiental es muy alta, ahí se puede producir un golpe de calor, ¿sí? Se puede producir una hipertermia, o sea, una temperatura demasiado alta para las funciones fisiológicas normales del organismo. ¿Cuándo se pueden producir? Justamente cuando hay distintas humedad ambiental y unas temperaturas mayores, generalmente a 35 grados. ¿Cuáles son los animales más propensos, digamos, a este tipo de golpe de calor? Los animales obesos, los cachorros o los animales gerontes, ¿sí? Los animales que están con alguna patología de base, como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, porque tienen la capacidad de mantener o de regular la temperatura disminuida. Y los animales de pelaje negro, porque el negro es un color que absorbe mucho calor, mucha temperatura, entonces es más factible que les pase. ¿Cuáles son los síntomas que vemos en un golpe de calor? Se ve al animal muy agitado, respira muy agitado, podemos ver las mucosas, por ejemplo las encías de un color azulado porque la oxigenación está siendo deficiente, temblores, vómitos, podemos ver a veces convulsiones, el perro se cae y no quiere levantarse, no se puede levantar, está muy agitado, y especialmente eso se ve. ¿Cuál es la gravedad de este cuadro? A medida que la temperatura del organismo aumenta mucho, se producen procesos metabólicos que están produciendo o necrosis, o oxidación, o deshidratación muy grave en los tejidos y en las células, y son procesos que a veces, si no se detienen o si no se controlan, son irreversibles, y terminan dañando órganos. Y la deshidratación que se produce, por más que nuestro perro haya salido hidratado de casa, es muy extrema. Es una patología, es un caso de urgencia, sí o sí es de urgencia, o sea que debe ser atendido por el veterinario. En el caso de que nosotros suponemos que nuestro animal está con un golpe de calor, primero vamos a hablar de dónde se puede producir el golpe de calor, ¿sí? ¿En qué circunstancia? Sí. ¿Por qué las temperaturas ambientales reinantes son tan definitorias de este cuadro? El golpe de calor se puede producir en un espacio cerrado que no tiene ventilación, en un auto, por ejemplo, hablando de espacio cerrado, o en una habitación muy cerrada, en un baño, en un lugar muy cerrado sin ventilación, cuando la temperatura ambiental es muy alta. Se puede producir en una caminata que estamos haciendo en horarios que no deberíamos hacer,
se puede producir en un patio totalmente cementado y con paredes de cemento, o sea, un patio muy cementado que el animal, el perrito o el gatito quedaron ahí y no tienen posibilidades de moverse de ninguna manera porque ese tipo de estructuras, el cemento irradia mucho calor y las temperaturas suelen subir mucho ahí. Se puede producir en un lugar abierto, pero que el animal esté atado y no tenga posibilidades de sombra, que no tenga agua fresca. Pensemos que mantener el agua fresca significa cambiarla todo el tiempo, porque si nosotros tenemos un bebedero que está a rayo del sol, claro, ese agua va a tomar temperatura, claro. ¿sí? Bueno, esas son las posibilidades en las que se puede dar un golpe de calor. Muchas veces, una de las cosas que se recomienda sí o sí es nunca dejar ningún animal ni ningún ser vivo en un auto. No importa que nos aseguremos que tenga aire acondicionado, nada, pero en esta época es preferible no, mucho menos si estamos en horas pico. Después, no hacer paseos en horas pico, ¿sí? Los paseos deberían ser a la mañana temprano o a la tarde, a la nochecita, donde las temperaturas están un poco más bajas. Y siempre que salgamos a caminar, proveer de algún bebedero y llevar agua para darles en el camino, ¿sí? Sí. Bueno, después si sabemos que nuestro perro no tiene sombra, ponerlo en lugares donde tenga sombra, si lo tenemos atado, que no es lo ideal, pero bueno, hay perros que están atados, y procurar eso y procurar varias veces por día revisar el bebedero. Más que nada esas son las precauciones. ¿Qué pasa si nosotros nos pasó que salimos fuera de hora o dejamos a nuestro animal en el auto y vemos que tiene, con todos esos síntomas que dijimos, está padeciendo un golpe de calor? ¿Qué es lo que podemos hacer mientras llega al veterinario o mientras lo llevamos al veterinario? Porque, repito, al ser un cuadro de urgencia sí o sí necesita atención veterinaria. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, ir mojándolo, pero nunca con agua helada. Tiene que ser agua a temperatura ambiente. Claro, para que no sea muy distinta, para que no tenga como un shock ahí de diferencia de temperatura, ¿no? Sí, porque el descenso que nosotros buscamos de la temperatura debe ser lento, debe ser muy, muy lento. No tiene que ser así brusco. Entonces, siempre la temperatura del agua que vamos a usar tiene que estar alrededor de los 20 grados. Tiene que ser un agua fresca a templada, ¿sí? No, ni tibia ni helada, ¿sí? Okay. Podemos ir mojándole la cabeza y en la zona del cuello, la zona del hocico. Podemos, por ejemplo, usar cubitos de hielo y ponerle en lo que es el tabique, que eso haría que el aire empezara a entrar un poco más frío hacia las vías respiratorias. Podemos ponerle cubitos de hielo en la ingle y en las axilas, que son los lugares donde se irradia más temperatura, más calor. Uh-huh. Y después podemos ir con un pulverizador mojando el resto del cuerpo, pero siempre suave. Nunca, por ejemplo, cubrir con toallas mojadas. Eso no se debe hacer nunca. Sí, mojar paños y pasándole por el cuerpo. Obviamente llevarlo a la sombra inmediatamente, mientras llega el veterinario o mientras se lo lleva a la veterinaria. Es necesario que lo vea el veterinario porque se han producido procesos de degradación, procesos al haber una alta temperatura hay combustión o hay, por ejemplo, las proteínas cambian de estructura, ¿sí? Uh-huh. Pensemos que los músculos nuestros tienen proteína. Entonces es necesario hacer primero una rehidratación urgente, y después tenerlo en vigilancia porque todos esos procesos de degradación producen toxinas y esas toxinas tienen que ser liberadas del cuerpo, si no empiezan a afectar más aún los órganos, ¿sí? Uh-huh. No sé si me queda algo más. Uh-huh. ¿Tienen alguna pregunta? Luego, en la atención, Celia, la atención allí médica, ¿Qué se le hace, digamos, cómo se lo saca, digamos, del cuadro? Y generalmente se hace una hidratación endovenosa lenta, uh-huh. ¿Sí? Una rehidratación, porque tengamos en cuenta que con esas temperaturas las células mismas se deshidratan, entonces hay que recomponer líquidos y hay que ayudar a los órganos a trabajar. La rehidratación no solo te asegura que se hidraten las células corporales, sino también que se movilicen los líquidos y que se limpie más rápidamente
todas las toxinas que se pueden haber generado. La rehidratación hace que los riñones trabajen mejor, más aliviados y trabajen bien, limpian la sangre, tanto como el hígado. Entonces, básicamente es lo que se hace. Y se pueden también usar protectores renales, protectores hepáticos, depende de los síntomas también es necesario actuar. Pero es importante que siempre tenga atención veterinaria, aún después de que nosotros dijimos ya le bajamos la temperatura, es importante justamente por los procesos estos que se han ido dando, ¿sí? Perfecto. Gracias, Celia, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, un abrazo. Que tengan buena semana. Gracias. Igualmente. Estábamos hablando con Celia Tapia, veterinaria de tienda de mascotas. De hecho, está en tienda en este momento. Como siempre, ahí la atención de 9 a 21 horas del local, ¿sí? En Avenida San Martín 2075 y en este caso en Ventana Andina, semana a semana aprendemos un montón con Celia.